Entonces, para partir, solamente unas pequeñas palabras para promocionar el instituto. Cuando trabajo en Bell Labs, la mayor parte de la gente solamente conoce la parte que está en Estados Unidos, entonces por eso había colocado unas slides. Básicamente existen 5 centros, uno está en Estados Unidos, el otro en Francia, en Alemania, Bélgica e Irlanda. Francia, al menos en cantidad de empleados, es el segundo más grande. Ahora no sé en calidad, ahí hay que ver. Y Bell Labs, por si acaso, bueno, tiene una larga historia, ya hay 8 premios Nobel, el último fue hace poco de química, pero la mayor parte han sido por cosas que se hicieron en antigüedad, sobre todo en física. Y el otro instituto en el cual yo participo, que es en realidad un conjunto de institutos, se llama LINX, está en París y reagrupa Bell Labs, INRIA, Institut Mintelecom, UPMC, Olipsis y Systemics. Así que eso es súper agradable porque está en el centro de París. El otro, en cambio, está un poco más alejado. Bueno, y ahora sí empieza la verdadera presentación. Primero voy a hablar un poco sobre la estructura topológica de redes. Después voy a pasar en particular algunas dinámicas en redes que nosotros estudiamos. Después juegos en redes y las conclusiones. Sobre la estructura topológica de redes, bueno, el modelo quizás más general o más conocido son los, bueno, en realidad no sé si sea lo más general, pero básicamente, dado que las redes tienen una componente aleatoria, los modelos, un tipo de modelo que mide eso son los grafos de Erdős-Rengyi. Y en particular existen dos modelos de Erdős-Rengyi o dos tipos de modelización de Erdős-Rengyi. Uno es el GNM, en el cual básicamente uno toma todos los grafos en el cuales existen n nodos y m vértices, o sea m arcos, perdón, y uno elige entre todos esos posibles grafos uno uniformemente aleatorio uniformemente. Y el segundo tipo de modelo es el modelo GNP. En el modelo GNP, en cambio, un grafo consiste en nodos que van a estar, yo voy a distribuir n nodos y básicamente lo que voy a hacer, voy a tirar cada uno de estos posibles vértices, van a existir con probabilidad p y con probabilidad 1 menos p no van a existir. ¿Sí? Todos ellos funcionan de forma independiente. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, ese es un ejemplo bien malo, está bien mal dibujado, pero básicamente ahí tiré 20 puntos y genero esos arcos aleatoriamente con probabilidad 0,1. Y algunas de las propiedades, si ustedes se fijan, como yo voy a fijarme en general el que es más estudiado, el segundo, el GNP. Y en el modelo GNP, una de las cosas entretenidas del hecho de que los arcos son elegidos de forma independiente es que uno puede determinar cosas, por ejemplo, cuál es el grado de cada vértice. O básicamente cuántos arcos salen de ese vértice. Y por ejemplo, para que el grado sea igual a k, quiere decir que la probabilidad de éxito sobre las n-1 posibilidades que tengo de ese nodo para tener cuántos arcos existen, va a ser k n-1 sobre k. ¿Sí? Y con las probabilidades asociadas que corresponden. Y eso uno puede ver con un poco de álgebra, que eso converge cuando n va a infinito y uno considera que np es constante a un Poisson. Y de hecho eso es lo que se ve acá. Básicamente el Poisson es el que tiene el negro que está acá, la línea negra, y después con 100 nodos es la línea verde, con 1000 nodos la línea morada y con 10.000 es la línea naranja. Y básicamente, ¿por qué eso es importante o por qué eso es malo? Es porque, si ustedes se fijan, en general, por ejemplo, una de las características que uno quiere, por ejemplo, el tipo de redes sociales, es que la distribución de los grados sea de forma como una potencia. ¿Sí? ¿Sabe alguien por qué Power Law, que se dice Power Law Distribution? Porque básicamente en la mayoría, por ejemplo, de las redes sociales, si ustedes se fijan, por ejemplo, en Twitter, entonces están, por ejemplo, Obama, está
no sé, Katy Perry, está, no sé, hay poca gente popular. Y después, ¿cómo se llama? Hay un montón de gente que tiene pocos seguidores, pero son muchos. Entonces, uno comienza acá y después va bajando. Entonces, una de esas características que uno quisiera tener en grafos sociales no se cumple en este tipo de grafos, que son los Erdős-Rengyi. Pero bueno, y hay otras gracias que tienen estos grafos que tienen una componente threshold. Y uno de los thresholds interesantes que tienen es que 1 sobre n, por ejemplo, indica ciertas cosas sobre las componentes conexas de esos grafos. Por ejemplo, si el P, que era la probabilidad de estos arcos, es inferior a 1 menos epsilon sobre n, entonces GNP va a estar conectado, va a tener una componente conexa de un tamaño más grande que O del logaritmo de n. Si en cambio, claro, si es más chico, no va a tener ninguna componente conexa de largo más grande que O del logaritmo de n. Si en cambio es más grande, va a tener una única componente conexa que va a ser gigante y todas las otras componentes conexas no van a tener O del logaritmo de n. Y en cambio en 1 sobre n va a tener una componente que va a ser gigante y que va a ser del orden n a la 2/3. Entonces tiene esta cosa bien curiosa de que 1 sobre n indica estas cosas sobre las componentes conexas. Entonces, si son chicas, no tienen ninguna... Todas las componentes son chiquititas. Si en cambio ya es superior a 1 sobre n, va a tener una componente gigante. Y si es igual a 1 sobre n, va a tener una componente gigante y esa componente va a tener orden n sobre 2/3. Otra característica de estos grafos tiene que ver con la conectividad, y también aquí existe un fenómeno de threshold. Un fenómeno en el cual si es inferior al logaritmo de n sobre n, a epsilon por si acaso cualquier número que yo considero chiquitito, ¿eh? Entonces casi seguramente GNP va a contener vértices desconectados. En cambio, si es superior a ese logaritmo de n sobre n, entonces va a ser siempre conexo. Entonces, de nuevo, tanto en conectividad como en la cantidad de componentes conexos tiene este fenómeno de threshold. Otro tipo de grafos que tiene, si ustedes se fijan en el grafo de Erdős-Rengyi, una de las cosas de estos grafos de Erdős-Rengyi era que todos estos grafos se conectaban con cualquier otro independientemente. Las probabilidades no dependían de la ubicación. Acá en cambio el modelo GNR, que es un modelo de grafos geométricos y en general se ocupa, por ejemplo, en las redes ad hoc. En ese caso lo que uno hace es, yo coloco n nodos, los ubico aleatoriamente en una superficie, en un espacio métrico, pero bueno, aquí puede ser simplemente un cuadrado, por ejemplo, y si la distancia entre ellos es menor que r, los conecto, si no, no los conecto. Un ejemplo, por ejemplo, sería esto. En este consideré 20 puntos, un radio 1/3. Acá se ve que se deberían conectar, pero en realidad es porque la escala es mala. Pero básicamente conecto a los que están cerca. Y ese tipo de modelización sirve para por ejemplo, modelar grafos ad hoc. ¿Sí? Ad hoc networks, ¿sí? ¿Manejan? ¿No? En realidad ad hoc networks son que cada nodo va a comunicarse con otro si está a una cierta distancia. Entonces esto modeliza claramente eso. ¿Sí? Pero por ejemplo hay cosas bien locas. Aquí por ejemplo acá es lo más simple. Acá yo considero simplemente una métrica en un espacio, un cuadrado y nada más. Uno podría inventar otro tipo de métricas, por ejemplo hipergeométricas, en el cual los nodos que están al centro van a estar más conectados que los nodos que están hacia la periferia. Bueno, como les contaba, una de las características malas que tiene, bueno, tiene un montón de otras características malas, pero una de las cosas choras es lo que se conoce como Small World Phenomenon. No sé si ustedes lo conocen. Las redes sociales tienen una propiedad que es que uno está cerca relativamente de todos los otros nodos dentro de la red. ¿Sí? Eso lo sabían. Y esto viene, este
esta cosa de las redes sociales viene de un paper de Milgram, que básicamente lo que él hizo, Milgram, fue, él en realidad es sobre psychology, pero creo que es sociólogo, y lo que él hizo fue, mandó cartas a 296 personas y les dijo, ¿saben qué? Que yo me quiero comunicar con un tipo que trabaja como stockbroker en un suburbio de Boston. Entonces llegó, o sea, trabaja en la bolsa en un suburbio de Boston y les decía, ya, esta persona vive en tal parte y tiene tal ocupación, pero quiero que ustedes le manden una carta a esta persona, pero solamente hacia gente que ustedes conocen como primer nombre. Por ejemplo, Javier, conozco, o Adriana, o qué sé yo, pero siempre lo conozco, no es alguien que yo tal vez escuché, no, sino que tiene que ser alguien conocido. Y el grafo que él obtuvo fue este. Entonces, en promedio, el número de intermediarios fue como 6. Ahora, esas son de las cadenas que llegaron, ¿ah? Esta es todas las cadenas que llegaron, que fueron 64. Uno puede decir, bueno, no llegaron muchas en realidad si partieron 296. Pero este paper ha generado un montón de investigación y de, ¿cómo se llama? Y de sorpresa al decir, en realidad todos estamos conectados. Para yo comunicarme con Obama necesito, qué sé yo, 5 hops, o para yo comunicarme con el Papa también. Y una de las cosas entonces que uno quiere incorporar en este tipo de modelo, yo sé que por ejemplo con el Papa o con Obama la probabilidad de que yo me conecte no es independiente de toda la probabilidad de que yo me conecte con otra gente. Es claramente mucho más difícil. Pero para modelizar ese tipo de fenómenos, Duncan Watts y Steven Strogatz consideraron el siguiente modelo. Consideraron un látiz dentro de un anillo. Y básicamente látiz quiere decir que, por ejemplo, quiere decir que conecto con este y con este, por ejemplo, eso quiere decir que tiene un látiz de 4. Quiere decir que estoy conectado, por ejemplo, con los dos más cercanos. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, este tiene que conectarse con ese y este acá. Entonces, ese es como un látiz dentro de un aro. Cada uno de ellos está conectado con los que están a distancia 2 de él. Aquí estoy conectado con estos dos porque estoy conectado así. Y con estos dos que están un poco más lejos estoy conectado a través de estos grados. Y lo que él dice es, ya, considera ese anillo. Y ahora por cada uno de estos arcos, lo que voy a hacer, voy a tomar ese arco, lo voy a sacar, voy a tirar una moneda, con probabilidad P, voy a, ¿cómo se llama?, reescribir ese arco, y con probabilidad 1 menos P, claro, con probabilidad P lo dejo, bueno, pero da lo mismo en todo caso, pero con probabilidad P hago o lo dejo o lo saco, y con probabilidad 1 menos P voy a tirar ese mismo arco hacia uno de los otros vecinos uniformemente aleatorio, ¿sí? Entonces al final va a quedar, por ejemplo, con probabilidad 0 sería completamente regular, sería esto. Con probabilidad 1 sería Erdos-Renyi, porque cada uno de estos voy a tirar, ¿cómo se llama?, random, con todos los otros. Y entre medio veo qué es lo que pasa entre completamente regular y completamente desordenado. Y él se fijó en 2 métricas posibles. Se fijó en el camino, cuál es la longitud media de un camino, y se fijó en el cluster coefficient, coeficiente de clustering. Para el largo del camino básicamente consideró el promedio de sobre todos los vértices de cuál es el camino más corto entre dos vértices. Y para el clustering coefficient, lo único que él considera son respecto a los vecinos. Yo puedo considerar que cada vértice, por ejemplo, que tiene KB vecinos, entonces a lo más pueden existir KB sobre KB menos 1 sobre 2 arcos que pueden existir entre ellos, ¿no es cierto? Para considerar K, tienen que estar todos conectados con todos, son K menos 1 dividido por 2. Y CB va a denotar la fracción de los arcos que efectivamente existen.
y ese radio entre los dos, ese ratio entre los dos, va a determinarme un CV y después tomo el promedio sobre todos los vértices. Lo que es choro de esta cosa es que uno puede observar que el largo del camino decrece rápidamente exponencial, pasando de completo orden a desorden, se reduce exponencialmente, y el clustering coefficient en cambio es un poco más lineal, si se quiere, lo cual quiere decir que de todas formas mantiene una estructura de clúster, que todos estos parámetros entre acá y acá van a mantener un fenómeno de clustering, que quiere decir que estoy conectado con la gente que está cerca mío, pero al mismo tiempo el largo del camino va a disminuir fuertemente. Esa es una de las cosas entretenidas de ese tipo de memorización, pero la otra cosa que uno se da cuenta, y que fue la observación de Kleinberg llegó y dijo: a mí lo que me sorprende del experimento de Milgram, este experimento de las cartas, no es el hecho de que existe este fenómeno de pequeño mundo. Eso hasta lo encuentro normal. Lo que me sorprende más de este experimento es que la gente sea capaz de encontrar esos caminos. Que el camino exista entre mí y Obama no es sorprendente, lo que es sorprendente es que yo pueda ser capaz de encontrar ese camino. Entonces, para modelizar eso, lo que hizo Kleinberg es lo siguiente. Él consideró, esas son las observaciones, él consideró básicamente un látiz. Entonces consideró, esto es solamente para modelizar ese tipo de fenómenos, lo que él consideró fue un látiz. De hecho consideró un toro. Y lo que él consideró fue, para cada uno de estos nodos voy a tirar con una probabilidad, dependiendo del exponente, hacia un nodo lejano. ¿Ok? Para cada uno de ellos. Por ejemplo, para este te voy a tirar otro punto. Y así para cada uno de ellos. Entonces voy a tener nodos locales, cada uno de ellos tiene 4 vecinos, y además tienen estos long range arcos de long range. Y lo que él se dio cuenta es que esos arcos yo puedo elegirlos, por ejemplo, uniformes sobre toda esta cosa, pero también yo podría considerar una cosa que fuera dada por la distancia a la menos alfa, donde distancia quiere decir la cantidad de hops, ¿sí? O sea, yo podría elegir, yo considero el látiz y tiro estos long range arcos, y esos arcos los puedo determinar uniformemente o los puedo determinar dependiendo de la distancia. Y lo que él encontró fue algo súper extraño, que es sorprendente, que es solamente con un alfa igual a 2, la gente es capaz de encontrar el camino entre una fuente y un destino. Y solamente siguiendo cosas locales. ¿Cuáles son las dos posibilidades que él se permitió? Él dijo, el algoritmo de encontrar para, por ejemplo, llevar desde aquí a allá una carta va a ser siempre tratar de acercarme en distancia lo más posible a este nodo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, podría ser que él considerara solamente una característica. Por ejemplo, yo conozco a alguien de Boston, entonces le doy a él esa carta. Pero esas personas podrían considerar otro tipo de características. Por ejemplo, yo conozco a alguien que es de la bolsa, que trabaja en la bolsa. Entonces, ahí considero dos características, pero solamente está considerando una característica, que es la característica local. Y en ese caso, se dio cuenta de que, esta distancia, o sea, encontrar un algoritmo descentralizado, solamente se logra con alfa igual a 2. Para cualquier otro exponente, es asintóticamente mucho más largo el tiempo de entrega de esa carta, lo cual es súper sorprendente. Y para un látiz D-dimensional, eso es para un látiz 2 dimensiones, pero para un látiz D-dimensional uno encuentra también un value que sea alfa igual a D. ¿Sí? Entonces ahí he visto cuatro características, pero me falta, o sea, 3 características. Una es
En realidad, una es que sea aleatorio. La otra característica de las redes sociales en general es que tengan este fenómeno que se llama de pequeño mundo. Otra característica es que sean navegables. Y una cuarta característica es que tengan esto que yo decía que es Power Law Distribution. Y para tener ese tipo de Power Law Distribution, Barabás y Albert propusieron otra modelización de redes que se llama Preferential Attachment o rico se vuelve más rico. Y lo que ellos consideran básicamente consideran una red y después cada nodo nuevo que se adhiere a la red va a elegir nodos con una cierta probabilidad tal que va a venir dada por la probabilidad de cuántos nodos adjuntos tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, en realidad el fenómeno más simple es con uno, entonces voy a partir con... Yo comienzo con un nodo, un periodo de tiempo t0. Y llega un nuevo nodo y se conecta a ese. Después yo conecto, llega otro nodo y ese nodo con probabilidad, por ejemplo, 1/2, se puede conectar o a ese nodo o a ese, o se puede conectar, eso con probabilidad p, digamos, se puede conectar a cualquier nodo uniforme. Y con probabilidad 1 menos p puede elegir no el nodo mismo, sino a quién el nodo está apuntando. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si este apunta a este nodo, eso quiere decir que en realidad en vez de apuntar a este nodo, voy a apuntar a quién ese está apuntando. Entonces voy a conectar a ese. Y así se va a ir formando una red en el cual, por ejemplo aquí puede ser así, va a ser random, así que... Pero en el cual van a haber ciertos nodos que van a ser muy populares y después la popularidad va a ir decreciendo con respecto a los otros nodos. Y eso va a generar que van a haber nodos que tienen muchas conexiones, pero van a ser poquitos. Van a tener muchos nodos que no tienen casi ninguna conexión, casi ningún amigo en Facebook o en Twitter. Y entre esos dos va a tener esa forma. ¿Sí? Entonces esa es otra característica que uno quisiera tener en una red social, porque sabemos que así son las redes sociales. Y un cuarto modelo que es un poco tratar de generar esta misma cosa pero de otra forma, son el Configuration Model. Y para el Configuration Model lo que se hace es considera ciertos nodos y tú impones que esos nodos van a tener una cierta cantidad de vecinos. Por ejemplo, este tiene 3, este tiene 5, este tiene 2, este tiene 1, este tiene 1. Y lo que yo voy a hacer, voy a conectar todos contra todos uniformemente. O sea, voy a mezclar todas estas posibles flechas uniformemente entre ellas. Obviamente van a haber algunos grafos que me van a dar multigrafos. Por ejemplo, aquí podrían haber dos vértices que se conectan acá. Y eso yo puedo permitirlo o no permitirlo. Pero eso quiere decir que yo puedo imponer a cada nodo tener el grado que yo quiera que el nodo tenga. Entonces así se dibuja un poco estos nodos, este multigrafo. Y yo puedo excluir, por ejemplo, el que yo quiera. Yo podría, por ejemplo, condicionar en estos multigrafos. Yo cada vez que encuentro un grafo que tiene dos arcos así, eso lo elimino. Y vuelvo a tirar aleatoriamente entre todas las posibles combinaciones de arcos. Entonces las características de redes, en particular de redes sociales, que es lo que a nosotros nos interesaba, va a ser fenómeno de pequeño mundo, que sean clúster, que sean aleatorios, que sean navegables y que tengan una distribución de grado que siga una power law. No hay ningún modelo hasta el momento de que cumpla todas esas condiciones. Pero da lo que uno quisiera, de acuerdo a lo que uno quisiese estudiar, uno puede considerar estos distintos modelos. ¿Sí? Si por ejemplo a mí me interesa el clustering, yo puedo considerar por ejemplo el modelo de anillo
O si yo quiero que el modelo sea navegable, considero el modelo de Kleinberg. O si yo quiero que siga un power law, puedo considerar o el configuration model o el Barabasi-Albert network. ¿Sí? Esto era solamente una aplicación entretenida que estábamos conversando con mi jefe. Y es que, por ejemplo, si uno tirase todos los nodos, por ejemplo acá tiré 20 nodos me parece, y si uno considera que uno impone que cada uno de esos nodos elija aleatoriamente solamente uno para conectarse, en general este grafo no va a ser conexo. Si uno considera en cambio que cada nodo va a elegir 2 amigos para conectarse, ahí ya va a ser conexo. Y de hecho, bueno, en simulación uno puede ver que si uno impone que cada persona elija un amigo, quién es tu mejor amigo, y hago esa red, en general no va a ser conecto, pero si yo te digo cuáles son tus 2 mejores amigos, esa red sí va a ser conexa en general. Y la otra cosa, bueno, uno se podría preguntar, por ejemplo, en grafos dirigidos, si ese mismo tipo de fenómeno sucede. Y una es si cada uno, bueno, ahí uno tiene estas posibilidades. Uno puede elegir, por ejemplo, que yo siga a alguien en Twitter y que otra persona yo le impongo a que él me siga en Twitter. Entonces yo voy a tener un grafo en general que no va a ser conexo, aunque aquí me parece que sí es conexo, pero acá uno puede ver que en el caso en el cual yo impongo seguir a 2 y que me sigan 2, eso es conexo, y todos los otros casos no son conexos. ¿Sí? Pero eso era algo entretenido, pero no era un poco al margen. Ahora me voy a preocupar de dinámicas en redes. Y de dinámicas en redes en general lo que voy a estudiar el modelo que se llama susceptible, infectado susceptible. No sé si acá gente conoce el modelo. ¿No? Bueno, el modelo susceptible, infectado susceptible básicamente estudia, por ejemplo, procesos epidémicos, que sirve también para estudiar redes sociales. Y en ese caso lo que yo considero son nodos conectados por un grafo, por ejemplo. Y supongo que, por ejemplo, hay un nodo que está infectado. Ese nodo infectado va a contaminar a sus vecinos con una probabilidad beta, y con una probabilidad delta va a mejorarse. ¿Sí? Y quiero estudiar ese tipo de fenómenos y ver cómo esa epidemia se va a propagar en la red o no. Para eso voy a definir algunas cantidades. Una, por ejemplo, es la matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia de un grafo básicamente viene dada por considerar los vértices como si fueran elementos de la matriz. Acá, por ejemplo, x1, x2, x3, x4 los coloco acá y acá en la matriz. Y simplemente voy a colocar un 1 cuando esté conectado. Por ejemplo, acá x1 está conectado a x2, x3, x4. Entonces va a tener 1 acá. Y un 0 si no. Por ejemplo, acá x3 no está conectado con x2. Entonces acá coloco un 0. Esa es la matriz de adyacencia de un grafo. Y yo puedo definir también la matriz que se llama de grados. La matriz de grados es simplemente contar cuántos vecinos tiene cada uno de estos nodos. Por ejemplo, acá x1 tiene 3, x2 tiene 2, x3 tiene 2, x4 tiene 3. ¿Sí? Y lo que uno define es el laplaciano de un grafo. El laplaciano de un grafo es simplemente la diferencia entre el grado, la matriz de grado y la matriz de adyacencia. Acá se acuerdan que la matriz del grado es básicamente la cantidad de vecinos y la otra te indica si están conectados o no, se coloca un menos 1. Bueno, en realidad se coloca un 1, pero como están negativos se coloca un menos 1. Y esta matriz de laplaciana, ¿por qué uno estudia estas cosas raras? Es porque esta matriz laplaciana, si uno estudia los valores propios de esa matriz, le da cuánto se aproxima una cadena de Markov a la distribución estacionaria de esa cadena. Eso quiere decir que si por ejemplo se aproximan bien,
Si por ejemplo yo tengo una cadena Markov en un grafo y sé que el segundo valor propio es muy cercano al primero, o bueno, que existe una cierta cantidad, yo sé que eso es muy cercano, por ejemplo, a la distribución estacionaria. Entonces, en vez de estudiar el proceso de Markov en el grafo, yo simplemente estudio el proceso estacionario en ese grafo y me olvido del resto. Otra forma de definir la matriz laplaciana en un grafo es, por ejemplo, considerar, en vez de considerar aquí, acá puedo considerar, por ejemplo, x1, x2, x3, x4, y acá puedo considerar los vértices, o sea, perdón, los arcos, yo le coloqué v, entonces me confundo, pero v1, v2, v3, v4, v5, ¿sí? Y lo que voy a considerar desde dónde viene hacia dónde va, colocando un menos 1 desde dónde viene y un más 1 hacia dónde va. Por ejemplo, yo sé que el vector v1 va desde x1 a x2, entonces en el x1 coloco menos 1 y en el x2 coloco más 1. ¿Sí? Y así hago lo mismo con el resto. Y básicamente la matriz laplaciana se puede escribir como BB transpuesto. Y ahí la pregunta que cae de cajón es, bueno, pero ahí tú consideraste flechas, pero tú podrías considerar otras flechas. Y básicamente es lo mismo. Si ustedes cambian el orden de las flechas, de todas formas se tiene que el laplaciano es el mismo. Y bueno, uno puede considerar distintas formas. Este laplaciano, por ejemplo, yo podría normalizarlo multiplicando por la matriz del grado a la menos 1 medio y la matriz del grado a la menos 1 medio por los dos lados. Y ahí tendría lo que se llama normalized Laplacian. Pero bueno, en realidad a mí no... Yo podría definir, por ejemplo, ese normalized Laplacian como lo mismo que estaba escrito antes. Y si se dan cuenta, este normalized Laplacian yo lo podría definir también como un operador en el grafo. O sea, podría simplemente considerar que en vez de considerar cada uno como unos, podría definir una función para cada nodo. ¿Y por qué quisiera hacer eso, por ejemplo? Podría hacer eso si yo quiero estudiar una cierta propiedad del nodo, o si yo quiero, por ejemplo, definir, en vez de que sea finito, por ejemplo, acá trabajé con matrices, pero si yo tengo un grafo infinito, por ejemplo, en el caso de procesos de percolación, yo quisiera estudiar, por ejemplo, eso como un operador. Algunas propiedades de estos laplacianos que encuentro que son entretenidas y que básicamente sirven sin estudiar propiamente el grafo, ciertas propiedades del grafo. Bueno, el laplaciano tiene valores propios. Por ejemplo, el primer valor propio yo sé que siempre es 0. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía acá, si ustedes se dan cuenta, si multiplico por 1, 1, 1, 1, acá me va a dar 3 menos 1 menos 1 menos 1, 0, menos 1 más 2 menos 1, 0, etc. ¿Sí? Entonces 0 siempre va a ser un valor propio posible. Entonces el primer elemento yo sé que es 0. Siempre pertenece al espectro. El espectro quiero decir los valores propios de esa matriz. El número de veces que 0 aparece como valor propio en el laplaciano es igual al número de componentes conexas en el grafo. O sea, yo a ustedes les puedo pasar no el grafo y las características del grafo, sino que solamente les paso la matriz de adyacencia y ustedes pueden determinar inmediatamente el grado y en particular el laplaciano y saber cuántas componentes conexas tiene el grafo. Y acá viene la propiedad que yo les decía antes, que es que el segundo valor propio de este laplaciano, que se llama spectral gap, dice cuán cerca están un proceso de Markov definido en el grafo a la distribución estacionaria del proceso de Markov. En realidad yo debería escribir eso. Básicamente, si tengo un proceso de Markov, si por ejemplo tengo un cierto proceso, va a ser como m a la t con la diferencia con la distribución estacionaria en el grafo, va a ser como e a la menos lambda, donde lambda es el spectral gap. Yo puedo también definir en ese mismo grafo, gracias a la matriz de adyacencia, lo que se llama el spectral radius. El spectral radius de un grafo
es simplemente el largo del valor propio más grande de la matriz de adyacencia. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué me interesa ahora el valor propio más grande de la matriz de adyacencia? Aquí viene la gracia de ese valor propio, es que en realidad ese valor propio determina, en el proceso que yo definía antes de epidemia, determina si el proceso muere o si sigue con vida para siempre. O sea, si ustedes tuvieran una epidemia en un grafo, básicamente el proceso va a morir si el valor propio más grande es menor a delta sobre beta. Yo tengo delta, la probabilidad de recuperarme, y beta, la probabilidad de contaminar, y eso se relaciona con el valor propio más grande de la siguiente forma. Entonces el proceso, en realidad eso viene de un teorema de Hirsch-Smale en sistemas dinámicos, pero bueno, eso no da lo mismo. Pero lo importante es que si, por ejemplo, acá yo consideré que el spectral radius valía 4. Si delta sobre beta es, bueno, acá debería ser más grande, entonces el proceso va a morir, y si no, el proceso va a seguir. Claro, acá estaba el 6, acá está el 4, entonces el proceso va a morir cuando sea igual a 6. En cambio, en el otro caso el proceso va a seguir, la epidemia va a seguir por siempre. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si esto es un grafo finito, el único estado absorbente de ese grafo va a ser cuando la infección se terminó. Entonces yo no puedo determinar que a partir de un cierto threshold el proceso va a seguir por siempre. Lo único que puedo determinar es que el proceso va a terminar muy rápido si es que sucede, por ejemplo, en este caso, que delta sobre beta era más grande que el primer valor propio del grafo. Y ahora, dado que estudié este spectral radius, lo que voy a hacer, voy a determinar el spectral radio de un almost toro. Por ejemplo, yo considero una grilla acá, y después lo que voy a hacer, voy a conectar esta parte, las voy a conectar por detrás, y acá también voy a hacer como una pelota. En ese caso, cada uno de ellos va a tener 4 vecinos, y en ese caso, por ejemplo, acá conecto el 1 con el 4 y el 13, que es equivalente acá a conectar el 1 con el 4 y el 13 con los que estaba conectado antes, que era el 2 y el 5. Eso es lo que yo llamo un toro. Y un almost toro, lo único que voy a hacer es eliminar uno de los nodos. Por ejemplo, uno de los nodos acá falla. Supongamos que el 4 falla. Y yo quiero determinar si eso tiene un impacto en cómo una epidemia en la red se va a avanzar o no. ¿Sí? Tengo algunas herramientas que me ayudan. Una es LOVAS. LOVAS dice que el primer valor propio, o el valor propio más grande, tiene unas lower bound y una cota superior y una cota inferior. La cota superior es el grado máximo del grafo, y la cota inferior va a ser entre el promedio del grafo y la raíz cuadrada del grado máximo. Entonces, en particular, para el caso del toro, yo tengo que, para un K regular graph, yo tengo que K corresponde exactamente al radio espectral. ¿Por qué? Porque acá, ¿se acuerdan que cada uno de ellos tenía tenía grado 4? Por ejemplo, el grado medio va a ser 4 y la raíz cuadrada, bueno, va a ser 2, pero el máximo entre ellos va a ser 4. Por lo que tanto aquí va a haber un sándwich entre las dos y va a ser igual al grado máximo. Por lo tanto, para un grafo K regular, yo sé que K corresponde al spectral radio. O sea, ahí ya puedo determinar cuál es el spectral radio del toro. Y voy a definir dos características extra de un grafo. Una es el polinomio característico del grafo, que va a ser simplemente el determinante de x y menos a, que es como el polinomio característico que ustedes estudian en primer año. La única diferencia está en que ahora la A va a ser la matriz que viene del grafo, la matriz de adyacencia, y el Work Generating Function, o el función generatriz de camino, supongo. Y ¿cómo se va a definir eso? Va a definirse como i menos x a la menos 1. ¿Por qué viene ese i menos x a la menos 1? Va a ser porque eso, si ustedes se acuerdan, es equivalente a la sumatoria de los x a la potencia k. ¿Sí?
Y eso quiere decir que en la matriz de adyacencia yo estoy multiplicando por un factor de descuento de x cada vez que avanzo en esa matriz de adyacencia. Dadas esas dos características, me acuerdo de la regla de Cramer que para un sistema que tiene mx igual a y, yo puedo determinar la solución dados los determinantes de mi, donde yo elimino la columna y ésima de la matriz M, y gracias a eso puedo obtener que en realidad ¿cómo se llama? La función, el Wolf Generating Function, está relacionada con el polinomio característico de la siguiente forma. ¿Por qué yo quiero estudiar el polinomio característico? Porque eso está relacionado directamente con los valores propios. Y ahí, gracias a eso, y a un poco más de álgebra, obtengo que el polinomio característico de un toro sacándole un vértice, o sea, cuando yo elimino un vértice, va a venir dada por estas dos cantidades, donde estos dos yo puedo determinarlo. Uno es simplemente el Wolf Generating Function del toro dos dimensional, y va a venir dada por esa expresión, y el otro, este es el Wolf Generating Function y este es por el polinomio característico. ¿Sí? Bueno, la prueba es más o menos simple, pero pasa siempre por el laplaciano, y yo sé el laplaciano de cierto, por ejemplo, del grafo anillo. Ese yo lo sé y conozco los valores propios del grafo anillo, entonces puedo determinar, más o menos complicado, pero básicamente, créanme, uno puede determinar el polinomio característico del toro sin el vértice para, por ejemplo, si estoy atacando una red social a través de advertisement, yo lo que quisiera hacer sería ver cuáles son los nodos importantes de esa red para tratar de, diseminar una idea lo más rápido posible a todos los otros nodos, es decir, pasar desde early adopters a tratar de considerar la mayor parte de la red posible. ¿Sí? No sé si... Y para ver cuál es la importancia de cada uno de los nodos, yo puedo considerar, por ejemplo, una métrica podría ser degree centrality, es decir, mirar simplemente el grado. Yo miro quién tiene más amigos en Facebook y digo ya, el que tiene más amigos en Facebook va a ser el más popular, por lo tanto el que tiene mayor impacto. Esa medida es la más básica y es relativamente fácil de calcular, entonces la gente la ocupa bastante. No sé si eso es bueno o es malo. Y por ejemplo uno puede tener indegrees, que quiere decir cuántas conexiones, por ejemplo en el caso de Twitter, por ejemplo, cuánta gente lo sigue o cuánta gente él sigue. Obviamente estudiar cuánta gente una persona sigue no quiere decir que esa persona sea importante, porque simplemente esa persona puede estar siendo una especie de simplemente seguir a todas las personas que se le cruzan. Otra medida de centralidad que es un poco más interesante tal vez, un poco más complicada también, en el caso de grafos conexos, estudiar cuál es el grafo que minimiza la distancia a todos los otros nodos, pero de la siguiente forma, como 1 sobre la suma de las distancias de ese nodo a cualquier otro nodo. O sea, yo miro un nodo en la red y veo por ejemplo, y ahí ¿cuál va a ser el nodo, por ejemplo, aquí que sería el nodo central? Sería, supongo, que va a ser el que minimiza la distancia con todos los nodos. Acá está hop 1 de hop 1, hop 2, y así hago la suma y considero quién es el que está como al centro de la red. Por eso se llama closeness, porque tiene que ver con quién está más cercano, quién está close. Pero si ustedes se dan cuenta, esa medida de centralidad tiene un problema que tiene que ver cuando el grafo no sea conexo, y cuando el grafo no sea conexo uno puede considerar, por ejemplo, una medida similar que se llama la medida armónica y determinar cuál es el nodo central de esa red. Otra medida de centralidad interesante, que de hecho la ocupamos en el paper con Javier, es el betweenness centrality, que tiene que ver con un nodo, cuántos caminos pasan por ese nodo. Por ejemplo, si yo tomo cualquiera dos nodos de acá del grafo,
es bastante probable que dos nodos cualquiera pasen por este nodo en particular. En ese caso las dos medidas coinciden. Y en este caso, por ejemplo, si yo tomo para todos los grafos posibles, para todos los nodos del grafo, yo veo cuánto es el porcentaje de caminos más cortos que pasan por ese nodo y determino que ese es el centro de la red. Otra medida, que es la medida que ocupa Google, pero un poco más sofisticada, tiene que ver con los valores propios nuevamente. Así que lamentablemente de nuevo los valores propios al parecer tienen una importancia importante en redes, que tiene que ver que cada vértice está relacionado con la medida de importancia de los otros vértices dada por los vecinos. ¿Sí? Y acá considero un factor lambda que va a ser como un ponderador de la importancia de ese nodo. Pero si ustedes se dan cuenta, si yo miro la importancia relativa de mis vecinos, eso es lo mismo que mirar la matriz de adyacencia que yo había visto antes. La matriz de adyacencia indica exactamente quiénes son mis vecinos. Pero si ustedes se dan cuenta de nuevo, esto sería, si yo tiro el lambda acá, va a ser como la matriz veces el vector es igual a lambda veces xb. Y esos son los valores propios. Así que de nuevo, los valores propios juegan un rol y lamentablemente hay que estudiarlo. Ivana mañana va a hablar de otra medida de centralidad que se llama MUTs y espero que también es relevante, pero acá no voy a mencionarlo porque si no le voy a quitar el miércoles. El miércoles, perdón. Otra medida de influencia que uno quisiera ver, porque todas estas son medidas de influencia de un nodo. Pero por ejemplo, supongamos que una vez yo ya contrato a Katy Perry para que promocione la cerveza Cristal. Una vez que yo considero eso, puede ser que si yo contrato a otra persona que esté relacionada con Katy Perry, coincidan en muchos vecinos. Lo cual quiere decir que estoy siendo redundante. Yo no quisiera determinar, por ejemplo, cuál es el conjunto de nodos, más que cada nodo cuál es la importancia que tiene, sino el conjunto de nodos cuál es la importancia que ellos tienen en la red. Para medir eso hay dos modelos clásicos, que uno es el Linear Threshold Model y el otro es el Independent Cascade, que básicamente lo que consideran son los siguientes. Linear Threshold Model. El Linear Threshold Model va a medir para cada nodo va a considerar, por ejemplo, si acá tengo B1, B2, B3, B4, B5, yo puedo considerar cuál es la influencia que tienen mis vecinos sobre mí. Por ejemplo, acá puedo considerar B, B2, B1, B, B3, B1, B, B4, B1, etc. Y yo puedo determinar un grado de convicción de cada nodo. Un grado de convicción va a ser, por ejemplo, este nodo tiene un cierto valor, θ de 1, en el cual ese nodo va a ser convencido si hay un cierto porcentaje de sus vecinos que elige cristal sobre escudo, por ejemplo. Y eso viene dado entonces por... que viene dado por acá. Si yo considero que los nodos son activos, por ejemplo, cuando prefieren cristal escudo, defino activo como esa medida. Entonces, cuando el porcentaje de mis vecinos, dada la influencia que ellos tienen, supera a mi threshold o a mi poder de convicción, ese nodo va a convertirse también en activo. Es decir, él también va a preferir cristal escudo. ¿Sí? ¿No? ¿Demasiado complicado? Básicamente quiere decir que yo tengo una cierta cantidad de amigos y en el caso más simple supongamos que más de la mitad de mis amigos prefieren la cristal escudo. Eso quiere decir que tanto voy a conversar con ellos que al final yo también voy a preferir cristal a escudo, o Apple sobre Android, o Coca-Cola sobre Fanta. Ese es el modelo Linear Threshold Modeling. Y el otro, el Independent Cascade Model, considera lo siguiente. Considera cierta cantidad un cierto conjunto de nodos activos
Y el proceso va a seguir en pasos discretos de la siguiente forma. Cuando uno se vuelve activo, va a tener con una cierta probabilidad de contaminar a los nodos que no están activos, que son vecinos de él. Y va a tener una cierta probabilidad de éxito de convencerlos, que va a venir dada por PW. ¿Sí? Bueno, ahí dice, es un poco más formal, pero... Y si ¿cómo se llama? Si tiene éxito, entonces W va a volverse activo en el paso T+1. Pero si no tiene éxito, él no va a volver a intentarlo. ¿Ok? Y el proceso va a seguir así en tiempo discreto. Entonces, ¿qué tipo de resultados se conocen en esos dos modelos de propagación de idea o propagación de infección? De hecho, no mucho. Como todo problema interesante es NP duro. Bueno, no sé si hay problemas que no son NP duro y que son interesantes también, pero la mayor parte de los problemas interesantes son NP duro. Pero la cosa interesante que fue mostrada en el paper KKT, que no es Karuch-Kuntaker, es de Kempe, Kleinberg and Tardos, probó que en realidad uno puede aproximarse a la solución óptima con este factor. Es decir, más o menos el 66% del óptimo. Yo puedo tener el 66% del óptimo con un algoritmo que es greedy, y eso viene dado por un paper que analiza las funciones submodulares, que es de un paper de Nemenhauser and Wolseley. Entonces, eso quiere decir que el problema de determinar cuál es el conjunto de nodos influyentes es difícil, pero uno puede aproximarlo, y uno puede aproximarlo relativamente bien. El 66% es algo bueno, al menos en matemática. Y uno puede considerar también modificaciones de este modelo. Esta es una modificación interesante que hizo Eben Darin Shapira. En este caso, lo único que ellos consideran es un sistema probabilista. Supongamos que yo tengo 5 vecinos, o sea, 5 nodos o 5 amigos, 5 yuntas. Y de mis amigos tengo 3 que les gusta Apple a Android, que compran iPhone. Entonces yo con probabilidad 3/5 voy a elegir iPhone, y con probabilidad 2/5 voy a elegir un teléfono Samsung, por ejemplo. Es decir, va a ser un sistema probabilista. ¿Ah? Y eso lo voy a hacer para cada nodo de la red. Voy a analizar todos los nodos de la red y voy a ver qué es lo que pasa con ese simple sistema. Pareciera ser más complicado que los ejemplos anteriores. Pareciera ser más complicado que los ejemplos anteriores, pero de hecho el problema se puede analizar, y ahí está. Bueno, existe un algoritmo tal que el sistema se puede aproximar bastante bien. En ese caso, de hecho, tiene que ver con que este sistema, a pesar de ser probabilista, tiene una gracia, y es que este sistema tiene que ver con los valores, no con los valores propios, tiene que ver con los caminos aleatorios en la red. Pero eso voy a analizar un poco más adelante. Eso. Y ahora viene una parte un poco más didáctica y que es un poco independiente de la anterior, así que espero que la gente que se perdió antes pueda seguir. Y tiene que ver con juegos en redes. Yo ahora voy a considerar que la gente puede jugar juegos con sus vecinos. Y existen distintos tipos de juegos. Uno de los juegos posibles es Consensus Game, que es parecido a lo que yo decía antes. Por ejemplo, yo podría tener que dos agentes que son vecinos van a recibir una cierta utilidad si los dos juegan A. A puede ser Android, por ejemplo, o Apple. Si los dos tienen teléfono iPhone, los dos están contentos porque, no sé, hay aplicación que pueden interactuar entre ellos, no sé.
y los dos van a recibir una cierta utilidad. Si los dos juegan B, tal vez pueden ser menos contentos, pueden estar menos contentos, por lo tanto van a tener una utilidad 1 menos Q. Pero si los dos tienen teléfonos distintos, no van a ser amigos, no sé. O por ejemplo, un ejemplo clásico sería, por ejemplo, Facebook y Google+. Si yo tengo muchos amigos en Facebook, pero tengo amigos que están en Google+, la utilidad con ellos es 0 porque yo nunca voy a ver lo que ellos postean. ¿Sí? En cambio, solamente voy a ver cuando los dos estemos en la misma condición, en el mismo red social. Una podría ser Facebook y el otro Google+, por ejemplo. Bueno, en ese caso hay ciertos análisis que uno puede hacer y que son entretenidos. Uno es, si por ejemplo defino N y B como el número de vecinos que eligen B para cada nodo I, entonces yo puedo determinar cuál es el payoff. El payoff, o sea, la utilidad, perdón, de elegir A va a venir dada por Q, dada por todos los vecinos que no juegan B. Va a venir Q por la cantidad de vecinos que no juegan B. ¿Sí? Y la cantidad de vecinos que no juegan B va a venir dada por mi grado menos N y B. Si yo quiero determinar cuál es la utilidad de elegir B, va a venir dada por 1 menos Q por la cantidad de vecinos que juegan B, N y B. Entonces, mi mejor respuesta va a ser adoptar B si es que esto es más grande que esto. Pero aquí Q, N y B muere, por lo tanto lo único que sobrevive es que si N y B es mayor que Q veces DI. Q veces el grado. ¿Sí? Entonces yo ahora tengo esta ecuación, y esta ecuación tiene una gracia, y es que Q va a determinar, acá tengo la cantidad, la proporción, acá si yo este grado lo tiro abajo va a ser la proporción de nodos que eligieron B dentro de mis vecinos. Entonces ahora Q va a ser mi threshold. Q va a ser en qué momento yo elijo B en vez de A. Y vuelvo al problema anterior, el problema del linear threshold model. Y uno puede, por ejemplo, jugar con características del grafo. Por ejemplo, una de estos critical threshold es, por ejemplo, en la línea. Si yo simplemente considero el grafo de la línea, que es el más simple, en el caso en el cual el critical C va a ser un medio, basta con un nodo que cambie, que por ejemplo yo tengo todos los nodos que prefieren iPhone. Si tengo uno solo que cambia a Android, eso va a producir un cambio global en la red, va a provocar una cascada y todos los otros nodos van a cambiar después a Android. ¿Sí? Porque eso, cada uno de ellos va a mirar, va a decir, mi porcentaje es un medio, entonces ya hay 1 sobre 2 que cambió, entonces yo también cambio, yo también cambio, yo también cambio, yo también cambio, yo también cambio. ¿Sí? Lo cual es sorprendente, o no sé si sorprende, pero es toro. Y la otra sería, por ejemplo, en un grafo D regular. Si yo tengo un grafo D regular, también, si tengo un cierto threshold, también voy a producir una cascada en el caso en el cual basta con que yo cambie uno de los nodos, elija algo distinto y va a producir un cambio global en la red. Ese es un ejemplo de juego entretenido. Otro ejemplo de juego es el que se llama Differentiation Game. Hasta el momento no he encontrado ninguna aplicación entretenida, pero una de las cosas podría ser, por ejemplo, los ringtone, que no es lo más entretenido del mundo, pero por ejemplo, yo sé que si todos coincidimos en ringtone, si hay dos ringtone y tenemos el mismo ringtone, cuando suena el teléfono, todos vamos a querer responder el celular, entonces eso no me gusta. Por lo tanto, el payoff van a ser ceros para todos. En cambio, si tenemos diferentes ringtone, yo voy a elegir uno, por ejemplo, o sea, mi utilidad va a ser 1, pero puede ser que a lo mejor yo prefiero una canción de la Violeta Parra en vez de una canción de Metallica, entonces si el otro eligió la canción de Metallica, yo tal vez voy a tener una utilidad que es menor. ¿Sí? Entonces por eso yo permito que el Q sea distinto de 1. Y en ese caso también se puede modelizar de forma similar al consensus game. Así que también ahí voy a tener algo entretenido, me reduzco de nuevo al modelo linear threshold model. Pero ese también es otro tipo de juego que yo podría jugar siempre con mis vecinos dentro de la misma red. Otro tipo de juego
va a ser, por ejemplo, el juego de advertisement, y aquí lo que voy a considerar, después voy a mostrar un ejemplo, así que tal vez no tienen que entenderlo tan bien, pero por ejemplo, supongamos que Alice y Bob están promocionando un producto, ¿sí? Y el grafo tiene ciertas preferencias iniciales por esos dos productos. Acá, por ejemplo, Alice podría ser Coca-Cola y Bob podría ser Pepsi. ¿Ah? Al revés. Ok. Pepsi y Coca-Cola. Y cada uno de nosotros tiene una cierta preferencia. Y queremos ver cómo el sistema va a evolucionar. Cómo alguna gente pasa de Pepsi, por ejemplo, a Coca-Cola, dado que sus vecinos prefieren Coca-Cola. ¿Sí? Pero también el sistema puede cambiar al revés. El sistema, por ejemplo, en el caso de Linear Threshold Model e Independent Cascade, en esos dos casos el proceso es monótono. Una vez que alguien cambia, no puede cambiar de vuelta. En cambio, en este sistema yo lo que quiero permitir es que alguien que, por ejemplo, cambió a Coca-Cola, después pueda volver a Pepsi. ¿Sí? En realidad me arrepentí y prefiero Pepsi, siempre he preferido Pepsi. Y para eso voy a considerar el modelo que había considerado. Voy a considerar el siguiente modelo. Voy a considerar un grafo no dirigido como el anterior. Y voy a considerar que cada uno de las personas del grafo tiene una preferencia inicial en cada uno de los vértices, ¿sí? Y cada nodo va a elegir dentro de sus vecinos la preferencia de uno de sus vecinos y va a cambiar por la preferencia. Va a ver entre todos sus vecinos posibles y va a elegir entonces con probabilidad 3/5. Va a elegir cambiarse a Pepsi, supongamos que es este. Con probabilidad 2/5 continúo con Coca-Cola. Es decir, de nuevo el modelo probabilista. Si ustedes se dan cuenta, este modelo es equivalente al modelo que les conté anteriormente. ¿Sí? ¿Qué características tiene ese modelo? Bueno, acá por ejemplo coloqué, en realidad no necesita dibujarlo porque ahí está. Con probabilidad 5/7 me quedo en Pepsi, con probabilidad 2/7 me paso a Coca-Cola. Acá hay una pequeña tecnicidad que es que necesito considerar self loops, pero eso es por un problema de convergencia, no es nada. Es decir, que yo también, la preferencia inicial que yo tengo también va a afectar mi decisión. Y dado que, por ejemplo, con probabilidad 2/7, él puede ser que él cambie a Coca-Cola. Y en ese caso, en la etapa siguiente, con probabilidad 4/7, va a elegir Pepsi, con probabilidad 3/7 va a elegir Coca-Cola. ¿Sí? Ese proceso va a evolucionar en el tiempo y uno puede definirlo de la siguiente forma. Eso es solamente para formalizarlo. ¿Qué propiedades tiene ese tipo de proceso? En ese tipo de proceso, una persona va a ser más probable que cambie la opinión que tiene la mayoría de sus vecinos. Eso es algo que nosotros queremos dentro de... O sea, si la mayoría de mis vecinos, si la mayoría de mis amigos prefiere Apple a PC, por ejemplo, yo también voy a comprarme un Apple. El proceso es no monótono, es decir, que tiene las características que yo decía, es decir, que puede ser activado y puede desactivarse. Y se va a considerar, este proceso va a llegar a un consenso con probabilidad 1. Eso tiene algunas críticas, pero pasa algunas veces que todos llegan al mismo consenso. Esos son los dos estados absorbentes del sistema. Bueno, en ese caso, como en los sistemas anteriores, uno puede considerar el grafo. La idea es contratar algunos nodos y después dejar que la red va a trabajar por ti. Y el juego que yo voy a considerar va a ser el siguiente. Supongamos que, por el momento, abstraigamos que y digamos que tengo, por ejemplo, 3 batallas y tengo dos generales. Uno es Pepsi y el otro es Coca-Cola y tienen que elegir cómo distribuir sus recursos entre esas 3 batallas. La idea, el goal, es ganar más batallas que el oponente. Y ese, por ejemplo, puede ser un juego y ese juego se llama Coronel Blotto. Y la idea es mezclar los dos modelos. Es decir, ahora voy a considerar, como en el modelo, ¿cómo se llama ese? Ataque. En el juego Ataque, cada uno de los países va a tener una cierta importancia y voy a elegir de tal forma mis recursos para
ganar ciertos países. Por ejemplo, podría ser Estados Unidos y la Unión Soviética, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos podría querer influir la política exterior de ciertos países, la Unión Soviética también. Van a ver qué países van por un lado o por otro lado y después van a ver cómo el sistema converge o no. Acá viene el ejemplo. Y acá viene, por ejemplo, en el caso de las sodas. Por eso no... Supongamos que yo tengo un jugador, Bill Gates, que prefiere Coca-Cola. Y tengo otro jugador que es Warren Buffett y que prefiere la Pepsi. ¿Sí? Entonces, una de los ejemplos que, por ejemplo, podría ser que cada uno de esos dos va a elegir influenciar a estos tres YouTube celebrities. ¿Sí? Numa Numa, Britney Spears y Tron Guy. Con dólares teoréticos, por ejemplo. Supongamos que uno de los jugadores va a elegir pagarles a cada uno de ellos 2 millones de theoretical dollars, de dólares teoréticos. Y el otro juega 3-3-0. Eso quiere decir que el segundo jugador va a ganar 3 sobre 2, 3 sobre 2. Va a perder el último, pero gana 2 sobre 3. ¿Sí? Por lo tanto, gana 2 jugadores. Supongamos que ahora Bill se da cuenta de eso y cambia 4-0-2. Entonces ahora él gana la primera y la tercera batalla y pierde la segunda. Pero de nuevo el segundo podría cambiar y así sucesivamente. De hecho, no existe una estrategia pura en el caso en el cual los dos tienen el mismo budget. Y existen en algunos casos estrategias óptimas. Si yo considero que W y I, si cada una de las batallas tiene un valor distinto y que todos tienen el mismo budget, existen algunos casos simples. Por ejemplo, si existe un nodo que es más importante que la suma de todos los otros nodos, por ejemplo, que ganar Estados Unidos es más importante que ganar toda Latinoamérica, por ejemplo. Eso quiere decir que yo tendría que colocar toda mi plata en ese nodo y olvidarme del resto. Si existen algunos países que no sirven, o algunas batallas que no tienen ningún valor, me olvido de ellas. Pero en el caso general, lo que voy a tener que hacer, voy a tener que investir una estrategia mixta. Y estrategia mixta quiere decir como por ejemplo piedra, papel, tijera. En el caso de piedra, papel, tijera uno también tiene que jugar piedra, papel, tijera con probabilidad de 1/3, 1/3, 1/3. Es decir, uno tiene que randomizar su estrategia. Bueno, existe una forma de hacerlo, voy a llegar directamente al resultado, pero uno podría, por ejemplo, en vez de considerar estos 3 campos de batalla como había considerado antes, considero un grafo de celebridades. Y ese grafo de celebridades los considero, por ejemplo, así. En realidad el teorema es mucho más general y tiene que ver con un grafo cualquiera. Y en ese caso uno tiene el siguiente resultado. Uno puede, bueno, en realidad acá tiene que ver con el sketch de la prueba, pero tiene que ver con que, si ustedes se dan cuenta, este 3/5 y 2/5 tienen que ver con cómo un paseo aleatorio partiría de un nodo y caería en un otro nodo en un paso 1. Si yo considero más nodos, tendría que ver con la probabilidad de que un paseo aleatorio de grado 2 llegue a otro punto, y así sucesivamente. Así va a venir influenciado. Eso solamente para decir la prueba, pero en realidad el teorema dice lo siguiente. El teorema dice que la forma óptima en la cual ustedes tienen que distribuir su dinero para sobornar a esta gente va a venir dada por una distribución uniforme entre 0, beta y es proporcional a los grados. Tal vez eso no sea tan sorprendente porque en definitiva el grado es siempre importante, sobre todo si uno quiere influenciar un grafo. Lo que es tal vez un poco más sorprendente es que ese mismo resultado, o podemos tener un resultado similar en el caso para cualquier tiempo t. Y eso tiene que ver con una matriz de transición. Es decir, yo sin necesidad de pasar al tiempo infinito, yo puedo decir quiero ganar esta batalla después de un año, quiero tener la mayor parte del mercado, y también lo puedo hacer.
Y eso tiene que ver con dos trabajos. El primer trabajo es más relacionado con lo que mostré. El segundo trabajo tiene que ver con cómo uno se defiende de un ataque. Acá solamente lo único que vi fue juegos en estos grafos, en particular con el Blood Games. Encontramos la estrategia óptima, que es una estrategia mixta. Acá no hablé nada de la construcción, pero en realidad si ustedes se dan cuenta, yo lo que dije fue que cada uno de estos tenía que elegir uniforme. Pero para que la suma de los uniformes me dé igual al budget, eso tiene probabilidad 0. ¿Sí? Entonces hay que hacer unas pequeñas modificaciones para poder encontrar cómo se encuentra la estrategia óptima. Y bueno, analizamos un poco la evolución de este juego. Esos son 3 juegos en redes que yo encuentro entretenidos. Y solo para concluir la presentación, presentamos primero características topológicas de la red. Les di un poco la lata quizás con los valores propios, pero les expliqué que los valores propios son importantes en la red, en particular para PageRank o por ejemplo para analizar cantidad de componentes conexas en la red. Vimos algunas dinámicas como Susceptible, Infected, Susceptible. Y vimos 3 juegos. Uno era Coordination, el otro era Differentiation Game y el tercero era este juego de alocación de recursos en la red. Y eso sería.